Hola, ¿cómo están? Soy su profesor Percy Palma Huerta y el tema de hoy es biotopo o factores abióticos. Bueno muchachos, los factores abióticos constituyen el conjunto de condiciones físico-químicas, climáticas, topográficas y edáficas que rigen el ecosistema, influyen en la distribución abundante y características de los organismos en los diferentes hábitats. Sus cambios bruscos, muchachos, pueden afectar a las especies e incluso, muchachos, podrían producir su desaparición. Acá ejemplo tendríamos a la radiación solar, a la temperatura, al aire, al suelo, al agua, etc. Hablemos de la radiación solar, muchachos. La energía que requieren los ecosistemas para su normal funcionamiento viene procedente del Sol, y dicha energía, muchachos, llega a la Tierra en una gama de longitudes de onda, de los rayos cortos y altas energías, o sea, los rayos ultravioleta, y muchachos, hasta los rayos más largos que producen calor, como por ejemplo los rayos infrarrojos, pasando así por la luz visible. Es justamente, muchachos, esta energía solar la que va a ser distribuida y utilizada. Por ejemplo, la luz visible es importante para todos los seres vivos. Otra cantidad de energía es absorbida por las plantas verdes al sintetizar sus alimentos. Obviamente estamos hablando de las plantas autótrofas, las cuales a su vez servirán para la nutrición de otros organismos heterótrofos. Además, muchachos, la radiación solar calienta el aire de la atmósfera y de la superficie terrestre, así promoviendo la evaporación del agua que luego terminará en la formación de lluvias o precipitaciones. Finalmente, entonces, muchachos, casi toda la energía solar que viene a la Tierra es enviada de regreso al espacio, ya sea como luz o sea como una radiación infrarroja de calor. La energía solar viene a ser absorbida y almacenada temporalmente como calor por la atmósfera y la superficie terrestre mediante la relativa calidez del planeta. Ahora, muchachos, hablemos de la temperatura. Entonces, muchachos, como consecuencia de la radiación solar, muchachos, aparece la temperatura, la cual influye sobre la distribución y el desarrollo de los organismos. Considerando así la llegada de los rayos solares a la Tierra, van a aparecer diversas zonas templadas, zonas frías, donde, muchachos, la llegada de los rayos solares es muy inclinada y esto se verifica en los círculos polares. También tenemos zonas cálidas, que los rayos caen más perpendicularmente ahí, siendo las temperaturas más altas, y esto se nota en el nivel de los trópicos. Y tendremos por último las zonas templadas. Justamente en estas zonas templadas, muchachos, se ubican, muchachos, entre dos hemisferios, entre los trópicos y los círculos polares, muchachos. Estas zonas van a determinar diversos climas en los cuales se ubican los organismos. Por otro lado, muchachos, generalmente los seres vivos no pueden subsistir más que un intervalo de temperatura comprendiendo entre los 0 grados a los 50 grados, en el que es posible una actividad metabólica normal, pero hay notables excepciones como algunas bacterias que viven en aguas termales a 90 grados, y estas, muchachos, también son conocidos como cianofitas, que viven en lugares con temperaturas superiores a los 85 grados Celsius. Entonces, muchachos, de acuerdo a estas características y a las diferentes variaciones de temperaturas, podemos encontrar los siguientes tipos de organismos, como los homeotermos, que son aquellos que mantienen su temperatura constante y ya que presentan mecanismos reguladores internos para cumplir este fin. Acá tenemos de ejemplo las aves y los mamíferos. Los tenemos a los poikilotermos, que justamente, muchachos, van a ser aquellos que van a depender de la temperatura ambiental para así regular su metabolismo. Ejemplo de esto tenemos a los peces, a los anfibios y a los reptiles. Y estos a su vez se pueden seguir subdividiendo. Por ejemplo, tenemos a los estenotermos, que soportan pequeñas variaciones o rangos de temperatura, y tenemos a los euritermos, que vienen a ser justamente los animales que soportan amplios rangos de temperatura. Ahora hablemos, muchachos, del aire. El aire viene a ser una porción limitada de la atmósfera formada por una mezcla de gases que viene a ser justamente el oxígeno, que está en una proporción de un 21%, el nitrógeno, que está en una proporción de un 78%, y otros gases como el anhídrido carbónico, que viene a ser otra cosa que el dióxido de carbono, el argón, el hidrógeno, el ozono, que en general, muchachos, vienen a representar el 1% justamente del aire. Y la capa más baja y cercana a la Tierra es conocida como la troposfera, de la cual es densa y es inestable, habiendo oxígeno en cantidades convenientes para el desarrollo de la vida. Y justamente, muchachos, si seguimos subiendo en la estratosfera, es una capa estable donde se encuentra por encima de la troposfera. Y ahí, muchachos, el aire en esta zona es cada vez más enrarecido, que quiere decir menos denso, hasta llegar hacia su escasez de oxígeno y nitrógeno. Y, muchachos, aproximadamente a unos 30 kilómetros de altitud se localiza entonces aquí la capa de ozono. Obviamente, ¿por qué ozono? Porque va a tener 3 átomos de oxígeno unido, con lo cual vendría a ser el O3, conocido como el ozono, que va a filtrar los rayos ultravioletas.
Y muchachos, ¿para qué nos sirve el aire? El aire en la atmósfera sirve para la respiración por contener oxígeno, dando origen hacia los organismos aeróbicos y organismos anaeróbicos, tales como son los ejemplos de las plantas que toman el oxígeno del CO2. Además, muchachos, el aire propaga la energía luminosa y calórica del sol, que son los elementos fundamentales para los seres vivos. Además, muchachos, el dióxido de carbono, el vapor de agua, el ozono, el metano y otros gases absorben selectivamente las longitudes de ondas infrarrojas de calor y así lo atrapan en la atmósfera. Luego de esto, muchachos, la capa de ozono va a absorber gran parte de esta radiación ultravioleta rica en energía proveniente del sol y que es capaz de dañar las moléculas biológicas de nosotros. Y entre otras, muchachos, importancias, por ejemplo, tenemos que el aire también sirve como un medio de dispersión del polen de las semillas y de las esporas, favoreciendo así la reproducción de muchos organismos. Ahora hablemos, muchachos, de los vientos, que son generados por la rotación de la Tierra y por la diferencia de temperatura entre las mismas masas de aire. Debido a que el aire, muchachos, caliente es menos denso que el frío, conforme los rayos solares pegan directamente en el ecuador, el aire caliente se va a elevar. El aire cálido de los trópicos también se encuentra saturado de agua evaporada por el calor del sol. Entonces, cuando se eleva el aire saturado por el agua, se enfría un poco. Entonces ahí el agua se condensa y cae en forma de lluvia. Entonces ahí, muchachos, los rayos directos del sol y la cantidad de lluvia producida cuando el aire caliente y húmedo se elevan y se enfrían, creando así, muchachos, una banda alrededor del ecuador llamado también trópico, que es a su vez la región más húmeda y calurosa del planeta. Este aire fresco y seco fluye en contorno, muchachos, al ecuador hacia el sur y hacia el norte. Entonces aquí tenemos, muchachos, que alrededor de unos 30 grados norte y sur de latitud el aire frío comienza a caer, así conforme vaya cayendo es calentado por las radiaciones de la superficie terrestre, para cuando llega a la superficie del aire esta ya está caliente y ya está seca. Hablemos ahora del agua, muchachos, que es una de las sustancias más abundantes que hay en la Tierra y constituye un elemento abiótico muy importante para la existencia de los seres vivos, ya que es responsable de la distribución geográfica, de las adaptaciones y de la conformación estructural de los seres vivos. Además, muchachos, de que el agua es aprovechado por los organismos productores, como los organismos autótrofos, para así la liberación del oxígeno atmosférico respecto a los consumidores, que es de vital importancia debido a que constituye el medio ideal para que ocurran las múltiples reacciones bioquímicas de las células. Por otro lado, muchachos, el cultivo de las plantas y la crianza de animales ha dado origen así, por ejemplo, a la agricultura, a la ganadería respectivamente. Ahora hablemos, muchachos, del suelo, que es una capa externa muy delgada de la litosfera que proporciona soporte, nutrientes y espacio a todos los seres vivos terrestres. Entonces, muchachos, el suelo como soporte va a permitir el desarrollo de las raíces y las plantas, y además de servir el apoyo de los animales que se desplazan sobre él y a los que forman galerías. Entonces, muchachos, como nutrientes, este suelo va a brindar al agua las sales y los minerales que son necesarios para los seres vivos. Además, va a servir como un depósito de estos desechos que van a originar estos mismos organismos. Evidentemente, muchachos, también el suelo va a funcionar como un espacio, quiere decir, es el territorio casi por excelencia escogido por los organismos para poder vivir. O sea, el suelo está conformado por diversos minerales originados por el estrato geológico y por la materia orgánica conocida como el humus, formada por restos orgánicos, además, muchachos, de agua proveniente de lluvia o riego y aire procedente del intercambio gaseoso, y, muchachos, por microorganismos vegetales y animales. No olvidarse también, muchachos, de que los suelos pueden ser silíceos, arcillosos y calciformes. Bueno, muchachos, pasemos a las preguntas de clase. Pregunta número 1 nos dice: ¿es un factor edáfico que influye en la distribución de plantas terrestres? Para ello, muchachos, recordar que los factores edáficos vienen a ser los minerales, la materia orgánica, la salinidad y la dirección, obviamente, del pH. Entonces, ¿cuáles son los factores edáficos que van a influir en las plantas? Directamente viene a ser la salinidad, ya que si esta se eleva, obviamente va a matar las raíces de las plantas, con lo cual no va a proseguir la vida de esta misma. Pregunta número 2 nos dice: ¿no es un factor abiótico? Recordar que para ser un factor abiótico quiere decir es un factor sin vida. Solamente es una característica por las cuales van a permitir que esos factores abióticos permiten el desarrollo de los factores bióticos. Entonces, la temperatura, el suelo, el aire y la luz vienen a ser factores abióticos. En cambio, el perro, muchachos, al tener vida, viene a ser un factor biótico. Pregunta número 3 nos dice: componente abiótico que puede encontrarse en el medio ambiente en forma de vapor.
Evidentemente, muchachos, nos estamos refiriendo al agua, que por justamente la radiación solar, por la elevación de la temperatura, este se va a evaporar en forma de vapor. Pregunta número 4 nos dice: algunos animales acuáticos desarrollan y maduran en aguas dulces y se dirigen a aguas marinas para desovar. Estamos, muchachos, en el caso de la anguila, no confundirse con el caso del salmón. Lo que pasa con el salmón es que los peces van a estar inicialmente desovan en los ríos y luego ellos van a desarrollarse ahí y se van a ir al mar. Una vez que llegan al mar, otra vez vuelven a subir a los ríos en contrasentido y ahí otra vez vuelven a desovar, en este caso, sus huevos. En el caso de las anguilas, muchachos, pasa lo contrario. Estas salen justamente desde los ríos hacia el mar, donde van a desovar sus huevos y luego estos huevecitos que están ahí a favor de las corrientes marinas vuelven a regresar a las zonas costeras de los litorales, y es ahí que recién empiezan a subir otra vez a los ríos, muchachos, para así completar su desarrollo y maduración y otra vez empezar el nuevo ciclo. Entonces este ciclo, estos animales acuáticos que van a desarrollar y madurar en aguas dulces y dirigirse a esas aguas marinas para poder desovar sus huevos, viene a ser el caso de la anguila. Pregunta número 5 nos dice: ¿una comunidad hesiófila en ambientes marinos de nuestro país va a comprender? Para esto, muchachos, hay que saber que justamente las características para que sea hesiófila es que van a requerir muy poca luz y obviamente van a ser muy verdes, son las más verdes. Ahora, ¿por qué pusimos entonces lechuga de mar y no yuyo? Porque tú dirás, el yuyo es medio verdoso. Lo que pasa, muchachos, que el yuyo viene a ser una alga roja, que viene a ser al grupo de las rhodofitas, con lo cual no va a tener el pigmento principal de la clorofila, cosa que sí va a poseer la lechuga de mar, que viene a ser una alga verde. Y justamente la característica para que sea hesiófila era de que van a requerir poca luz, por lo cual iban a ser muy verdes. Esta característica, el pigmento que le va a dar el color verde, viene a ser en este caso la clorofila. Entonces nuestra respuesta viene a ser lechuga de mar. Bueno, muchachos, hemos llegado al término de la clase. No se olviden de presentar sus trabajos y sus tareas, los estaré esperando. Muchas gracias.